Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes otra vez, una vez más. Vamos a tocar un tema muy bonito, un tema donde te vas a dar cuenta quién eres tú en realidad y te vas a dar cuenta de qué te has hecho. Pero vamos a hablar, el tema se llama Zoe, la vida de Dios. Zoe es la vida de Dios. Entonces vamos a tocar este tema que es muy importante que nosotros sepamos y aprendemos sobre este tema. Para empezar, ¿qué es Zoe? Dice el estudio, ¿qué es vida Zoe? Vida Zoe es la vida abundante y eterna de Dios. En pocas palabras, es la misma clase de vida de Dios o la misma clase de vida que Dios tiene. Es la eternidad de Dios dentro de nosotros, porque nosotros recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27. Entonces, si Zoe es vida, vida de Dios, entonces quiere decir que tenemos nosotros también eso, lo mismo, esa esencia tenemos también. Dice, es la, es la eternidad de Dios dentro de nosotros. Ahora bien, Él envió a su Hijo Jesús. Él envió a su Hijo Jesús para que podamos tener esta clase de vida, que es su misma naturaleza. Nosotros tenemos por dentro la misma esencia de Dios, pero debemos ser obedientes o limitaremos el poder de la vida eterna en nosotros. Y es lo que debemos entender. Dios tiene la vida eterna, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros lo tengamos también. Porque sin Jesucristo, nosotros, como dice Romanos capítulo 3 versículo 23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice Pablo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Todo o toda aquella persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único y salvador, esa persona está destituido de la gloria de Dios. Y por lo tanto, no tiene esa vida Zoe, que es la vida eterna. Por lo tanto, esa persona cuando no tiene la vida eterna, el día que va a partir de esta tierra, de este mundo, tiene otro lugar donde llegar y no va a estar en la eternidad con Dios. Porque nosotros tenemos la vida eterna, los que somos de Cristo tenemos la vida eterna, aunque nos moramos físicamente, pero la vida eterna la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es la vida eterna y envió a su Hijo con esa misma vida eterna, y su Hijo nos pasó esa vida eterna a nosotros. Entonces por eso dice que nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios. Cada creyente tiene la habilidad de ser dominado por el Zoe de Dios, o sea, por la vida eterna de Dios, puede ser dominado. Sin embargo, el pecado y el egoísmo deben morir antes de que pueda ser manifestado a través de nosotros. Por eso el pecado es que no nos permite tener esa vida Zoe. Y para que ese pecado muera dentro de nosotros, debemos de aceptar a Jesucristo para purificarnos, para limpiarnos, perdonarnos de todos los pecados y entrar a la vida Zoe, a la vida de Dios. Entonces es muy necesario que tengamos esa esencia. De lo contrario, nosotros sufriremos mucho. Si queremos ser
dominados por el Zoe de Dios, debemos ser dominados por la palabra. Si queremos ser dominados por la vida Zoe de Dios, debemos de ser dominados por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ser dominados por la palabra de Dios? Significa que la palabra de Dios va a tener el dominio sobre nosotros. Si cuando es el dominio va a tener autoridad sobre nosotros. Y la palabra de Dios es que nos trae la vida eterna. Porque si la palabra de Dios guía nuestras vidas, es un poco difícil que nosotros vamos a salir o que el pecado nos gane. Porque estamos dominados por la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser sumisos, obedientes a la palabra de Dios, para que esa vida Zoe transmite en nosotros y podamos vivir esa vida. Entonces dice que tenemos que ser dominados. Aquí de ser dominado de Dios, por la palabra de Dios, andar en amor, que primeramente es, y ser obedientes a Dios. Eso dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera Dios amó el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no hay otro medio para tener vida eterna, sino que solamente a través de Jesucristo. Porque esa vida eterna se transmite en nosotros cuando creemos y obedecemos sucesivamente o automáticamente. Esa vida eterna mora en nosotros, pero a través de nuestra obediencia. Ahí está el otro donde dice, vamos a ver donde dice otra parte, continuamos lo mismo. Entonces, el desafío de nosotros es transmitir la vida de Dios a todo el mundo. Ese es el punto. Dios tiene la vida eterna. Transmite a su Hijo Jesucristo. Viene aquí en la tierra, nos transmite a nosotros, los que creemos y aceptamos a Jesucristo, nos transmite esa vida eterna. Somos guiados por la palabra de Dios, somos dominados por la palabra de Dios, y nosotros también debemos transmitir esa vida eterna en otras personas. ¿Por qué vamos a transmitir? Transmitiendo la vida eterna es transmitiendo la palabra en las otras personas. Y cuando las personas son dominados por la palabra también, entonces tendrán esa vida eterna. Y eso es el punto, ese es el trabajo que debemos de hacer. Entonces, el desafío de nosotros es transmitir la vida de Dios a todo el mundo, según este es el versículo, creo que si no es 17, Juan, vamos a ver 17, 18, Juan 17, 18, a ver qué nos dice Juan 17, 18. Dice, yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo. Jesús nos envía al mundo. Así como el Padre envió a su Hijo al mundo, así Él, o sea Jesucristo, nos envía al mundo para transmitir esa vida eterna en otros. Dice, una cosa es saber que conoce a Dios. Conocer a Dios, conocer de Dios, estamos hablando de intimidad. Es mejor experimentar de Dios que solo nos cuenten de Él. Ese es el otro punto, que muchos sabemos de Dios, pero no lo conocemos.
Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Es, por ejemplo, nosotros sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, sabemos quién es el presidente de nuestro país, o de nuestros países, de donde hemos venido, o de otros países. Sabemos quién es el presidente de tal país, sabemos, pero no lo conocemos. Cuando ya lo conocemos, tenemos una comunicación con él, nos volvemos amigos de ese presidente y tenemos beneficios. Por ejemplo, si tú eres amigo del presidente de Estados Unidos, ese presidente te puede invitar en cualquier momento a una cena en su casa. Incluso te puede invitar para que des un paseo en la Casa Blanca, bonito, donde está su oficina y todo. Te puede invitar, pero tienes que ser amigo, tienes que conocerlo y no solamente saberlo. Entonces muchos sabemos de Dios, pero no lo conocemos. Entonces los que ya conocemos de Dios debemos de transmitir a las otras personas quién es Dios, y para que ellos lo conozcan también, guiarlos para que ellos lo conozcan. Vamos otra vez al ejemplo. Tú conoces al presidente de Estados Unidos, él te invita a una comida en su casa o a la presidencia donde él come, y de paso te llevas un amigo también. Vamos para que tú conozcas el presidente y podemos platicar con él o tomarnos una foto, por ejemplo. Así mismo es este reino. Conocer a Jesucristo, conocer a Dios mismo, invitas a otros para que lo conozcan también y puedan recibir de él la vida eterna. Y es muy importante eso. Entonces es lo que nosotros debemos de hacer, que no solamente nos cuenten, sino que nosotros tengamos esa intimidad con nuestro Dios. Dice, esta es la mejor vida que podemos tener para nosotros, conocer a Dios, nos da la vida. Necesitamos hablar en lenguas para fluir. Dice, muchas veces tomamos decisiones equivocadas por no tener la revelación del Padre. Y eso es el otro punto. Tomamos decisiones equivocadas porque no tenemos una relación o una revelación de parte de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 5 versículo 19. Yo estoy leyendo la versión al día, así es que no es la popular Reina Valera, no, que está al día. 5:19 dice: entonces Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que hace su Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Vamos al versículo 20. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Le mostrará cosas aún más grandes que estas y los dejará a ustedes asombrados. Versículo 21. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de la misma manera también el Hijo le da vida a quien Él quiere. Ese es el gran beneficio. Cuando nosotros estamos en estas situaciones, no podemos tomar una decisión sin antes consultar o sin antes saber qué dice el Padre. Consultar al Padre y saber qué es lo que dice. Jesucristo no hizo nada, sino que estuvo consultando todo lo que Él hacía hacia el Padre. Por eso tenía sus muchas horas de oración y consultaba con el Padre qué es lo que iba a hacer. Y el Padre lo revelaba todo. Entonces nosotros también tenemos que hacer. Y por eso cuando tomamos malas decisiones o decisiones equivocadas, es porque nosotros no nos gusta consultar con el Padre. Y debemos de conocer para poder consultarlo. El deseo es el deseo del Padre
es revelarnos todas las cosas. El Padre cuando amamos a Dios, Él nos revela todas las cosas. Cosas que dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 19, creo yo. Vamos a ver ahorita, para estar seguro, porque esto no es un juego. Así no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque si nos equivocamos estamos mal, y los que están viendo este video van a tomar una enseñanza equivocada. 1 Corintios 2:19, aunque aquí no lo veo, entonces tiene que ser en 2 Corintios o 2:9. Vamos a ver. Oh, sí, 2:9 es 2:19, entonces yo le puse el número 1. Pero es 2:9, aunque sí estaba bien en 1 Corintios 2:9. Esto es lo que las escrituras dicen: ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Nadie ha visto, pero dice que Dios los revela. Aunque está en la Reina Valera, dice que Dios nos revela toda aquella cosa que ni el hombre ha llegado a saber, pero el hombre. Dice en el versículo 10, nosotros las conocemos porque Dios envió al Espíritu a revelarnos, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta lo secreto más profundo de Dios. Como tenemos el Espíritu Santo, entonces a través del Espíritu Santo Dios nos revela qué va a pasar en el futuro. Pero eso sí, los que amamos a Dios, y los que no, pues no. Entonces dice aquí, está Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y la palabra de Dios es el aliento que nos transforma a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos transforma? Porque si estamos a la palabra nos transforma, ¿verdad? La palabra nos transforma, y cuando nos transforma tenemos vida. Y cuando hay una vida, o cuando radica la vida de Dios, la vida soy de Dios en nosotros, ¿eso qué significa? Recordemos que Dios no se enferma. Dios tiene vida en abundancia. No existe la enfermedad, dolor, muchas cosas no existen en Dios. Y eso también debe de estar en nosotros, que no exista esas cosas, porque todo lo malo, muchas veces aquellas cosas malas, vienen porque nosotros lo buscamos, y el diablo es que nos mete tantas cosas, pero nosotros permitimos que el enemigo entre y le damos oportunidad para que comience a hacer cosas que no está bien para nosotros. Entonces debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de ser hacedores de la palabra de Dios? Porque para que viva esa palabra nosotros, y no solamente vamos a ser oidores, sino que hacedores. Y eso lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Usted cuando se levanta no sale a la calle con los pelos parados. No, ¿verdad? Claro que tenemos que prepararnos, estar bien limpios. Y así mismo nosotros debemos de ser con la palabra. La palabra de Dios nos dice que está bien y que está mal en nosotros. Nosotros nos vemos en un espejo, está mal, yo me voy a peinar, me voy a rasurar y todo, nos vemos. Ahora la palabra de Dios es como el espejo de nosotros. Nos vemos en la palabra, y la palabra nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Por eso es muy importante de leer la palabra, muy importante que estemos buscando la palabra de Dios. Dice, la palabra toca todo nuestro ser. Sí, claro que sí. ¿Quiere usted dejarse tocar?
Si nosotros si queremos nosotros que la palabra nos toque todo nuestro ser, está en nuestras manos. Si nosotros queremos que nos toque, está en nosotros. Permitamos que este año Dios nos toque con la palabra. En segunda de Timoteo 3:16, la palabra de Dios nos prepara en todo y para todo. Porque la palabra de Dios dice que nos corrige, nos redarguye. Ajá. Y ahí está el otro. En Juan 6:63, la palabra de Dios es espíritu y dan vida. Ok, dice, a Jesús fue enviado. ¿Cómo fue enviado Jesús? Con vida Zoe. Jesús, Dios lo envió con vida Zoe. Creo que ya lo habíamos leído un poquito. Vamos a volver a leer en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 26. Nos dice, el Padre tiene vida en sí mismo y ha permitido que el Hijo tenga también vida en sí mismo. O sea que Dios lo envió con vida también. La vida de Dios está en Jesucristo y todo está en Jesucristo y también en nosotros si nosotros lo permitimos. En 6:57 también dice, yo vivo por el Padre viviente que me envió. Por eso el que come de mí, el que come de mí vivirá para mí. O sea, el que come de mí vivirá para mí. O sea, que el que come la palabra, lo que Él ha dicho, el mensaje que Jesucristo nos vino a dejar aquí, viviremos. Porque es palabra de vida. Como dijo Pedro le dijo a Jesucristo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aunque hay una adoración que es del difunto Julio Melgar que dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Dice, pero eso lo dijo Pedrito. Le dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces por eso dijo Jesús, el que come mi palabra, yo estaré en él y tendrá vida. Porque es vida eterna que está en Jesús. Si no comemos la palabra de Jesús, lo tomamos, lo vivimos, tendremos vida eterna. Es muy maravilloso. Está el otro. Dios envió a Jesús con Zoe para darnos vida y para que la disfrutemos, no para quejarnos todo el tiempo. Es que mucha gente se queja de la vida. Y nosotros estamos para dar vida a los de afuera. Ese es otro punto. Juan capítulo 14, versículo 6. Sí, cierto, sí, versículo 6. Y dice el versículo 6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Pues es muy importante entender este punto. Nadie puede llegar al Padre si no es, ¿por quién dijo? ¿Por Buda? ¿Por Mahoma? No, si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces es necesario tomar la palabra de Jesucristo, comer la palabra de Jesucristo y creer que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Como dice la palabra en el libro de Hebreos 4:16, creo que sí, donde dice, no recuerdo muy bien, 4:16, creo que, porque 4:12 de la espada, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener ayuda y misericordia de Dios. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo. Es muy bonito esto. Es muy hermoso, la verdad. Él es el camino, la vida y la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos en Él. Entonces, estamos agarrados
de la mano o de su mano Jesucristo. Eso lo podemos ver en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo versículo 11, creo yo. Sí, 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, ¿y qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahí está el punto. Este es yo pienso que ese es lo central, es el versículo clave, el versículo central de este tema para nosotros. Volvemos a leer otra vez el versículo 11 del capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Y qué le ha dicho? ¿Y qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso dije a un principio que es muy importante aceptar a Jesucristo, porque en Jesucristo hay vida eterna, hay vida Zoe, porque Dios, vuelvo a repetir, Dios depositó vida eterna en Jesucristo, vida Zoe, y Jesucristo viene a depositar vida Zoe, vida eterna en aquella persona que reciba a Jesucristo en su corazón. Pero el que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene vida eterna. Para que nos demos cuenta que solamente a través de Jesucristo podemos obtener la vida eterna. Y el que no tiene a Jesucristo no tiene vida eterna. Es muy duro, es muy tremendo, pero debemos de entender esto. Aquí está el otro, dice, tenemos testimonio de que tenemos la vida Zoe. Claro, porque Juan es que lo dijo aquí, que Jesucristo es lo que dijo, que la vida eterna está, porque aquí el apóstol Juan escribió esta carta y es lo que dijo, bueno, que nos ha dicho, que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Entonces dice, la vida Zoe de Dios dentro de nosotros. Si realmente la vida de Dios está en nosotros, entonces hay abundancia. Si la vida de Dios está en nosotros, entonces hay abundancia. Si eso significa que si hay abundancia, entonces no hay enfermedad. Entonces toda esa enfermedad que está dentro de ti puede salir, porque Jesucristo puede morar si tú lo permites. Es muy maravilloso. Dice, hay abundancia de amor, perdón y dirección. Hay abundancia de amor, abundancia de perdón. O sea que ya es un estilo de vida que va a ser en nosotros. Y dirección. Entonces ya no vas a tomar malas decisiones. Para que no nos equivoquemos. Eso es el amor del Padre Celestial. Para que vivamos una vida en abundancia y de bendición. Ahí está el otro punto, donde dice, ungido con poder y con Espíritu Santo. Hechos 10:38. Dios unge a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Lo vamos a ver aquí en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. 10:38. Dice el 10:38. Yo estoy en Romanos, es en Hechos. En Hechos 10:38 lo vamos a ver ahorita. 10:38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
Él, Dios unge a Jesucristo. Y Jesucristo hizo tantas maravillas porque Dios unge con su Santo Espíritu. Entonces nosotros mismos también podemos hacer maravillas si nos dejamos fluir por Jesucristo. Él nos unge con el Espíritu Santo y podemos tener el poder para sanar. Y muchos han sanado, si ustedes se dan cuenta. Eso no es mentira, la Biblia lo dice. El hombre que se somete, la mujer que se somete a la palabra de Dios, a la obediencia a Jesucristo, Jesucristo lo empodera y derrama su Santo Espíritu sobre de él y hace grandes cosas, cosas extraordinarias. Eso es lo maravilloso. ¿Usted está ungido y está seguro? Esa es una pregunta. ¿Estamos ungidos? ¿Estamos seguros? Eso lo podemos ver en el libro de Juan, mismo Juan 14, 12. Dice 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Imagínense que es Jesucristo. Maravillas, maravillas, maravillas. Hay muchas maravillas. La unción nos capacita para hacer lo que Dios nos da. Para que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces tenemos que sumergirnos, ser obedientes a la palabra. Podemos impartir vida, porque cuando nosotros somos obedientes a la palabra, impartimos vida, porque Él nos unge, como dice en el libro de Lucas. Vamos a ver Lucas 4:18. También lo podemos ver en Isaías capítulo 61. 61 verso 1 al 3. Pero aquí vamos ahorita en Lucas, que estamos más cerca, ¿eh? Lucas 4:18 nos dice, 4:18, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Eso nos damos cuenta. Cuando el Espíritu Santo viene. Antes estaba sobre, ahora está dentro de nosotros. Si somos un cristianos verdaderos, ahí está el punto. Entonces la unción nos capacita para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Esto es el corazón de Dios que tiene para nosotros. Por eso dice, Dios envía a su Hijo para rescatarnos. Jesucristo se va para el cielo y nos deja a nosotros como atalayas, como ministros, para también impartir vida eterna sobre aquellos o para aquellas personas que están oprimidas por el diablo, dice. Entonces vamos a impartir vida eterna para ellos porque están enfermos, están llenos de miedo, llenos de tantas cosas que el enemigo ha puesto. Entonces hay un trabajo muy grande, pero primero vamos a recibir esa vida eterna para pasarlo también. Como teniendo, dice el otro, como teniendo comunión con el Padre. Ya vimos que Juan 5:19 al 21 es de vivir la vida que Dios desea que tengamos. Nos ayuda a perdonar, a ser paciente con la gente si tenemos la comunión con el Padre. Jesús no hizo nada por su propia voluntad sin el Padre. La comunión con el Padre hace que crucifiquemos la carne. Entonces la comunión con el Padre hace que crucifiquemos la carne. No vamos a crucificar la carne sino que vamos a crucificar, por decirlo, hacerlo sufrir para que los deseos carnales
no entre y gobierne nuestra vida. De eso se trata. Y eso es lo que la palabra quiere decir. Que no nos vamos a crucificar nosotros, sino que aquellas cosas que nos gusta tenemos que crucificarlas, porque eso no es de Dios. Y ya Dios viene y mora en nosotros, entonces debemos de ser obedientes, obedientes, y eso nos trae mucha bendición. Por eso es la vida soy, la vida de Dios. Así es que es muy bonito esto. Recuerda que Dios es vida y vida eterna. Envía a su Hijo con vida eterna. Transmite a aquel que lo cree y acepta a su Hijo Jesucristo como su único Salvador. Y esa vida eterna, Él lo toma. Y al tomar esa vida eterna, tú transmites a tu generación, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, transmites también esa vida eterna. Es muy importante. Seguiremos con la siguiente parte de este tema porque está bien larga. Entonces tenemos que ir a descansar y vamos a ver cuando subimos la otra parte de este tema. Es muy bonito y espero que les guste los videos y eso es de mucha edificación para nuestras vidas. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre.